Listo. El objetivo de este espacio no es más que volver a reforzar los conocimientos alrededor de las autoevaluaciones, ¿sí? Teniendo en cuenta que es la fase inicial del ciclo de autoevaluación, del ciclo de acreditación. Con esto daremos apertura al sexto ciclo que llevamos en salud social. Ya hemos venido haciendo los cierres del quinto ciclo con cada uno de los equipos, haciendo los cierres de los planes, y esta semana iniciaremos un espacio de despliegue al interior de cada equipo de autoevaluación para la respectiva autoevaluación que iniciará el día 9 y 10 de esta semana que viene. Solo para recordarles unos punticos previos, quiero decirles que la acreditación es una de las metas crucialmente importantes de salud social y del grupo empresarial. La acreditación se ha convertido, digamos, en esa herramienta, digamos, en esa arma para llegar a un siguiente nivel con la organización y mantenernos vigentes en medio, pues, de todas las dinámicas que tiene el sector. Y en especial, esta autoevaluación tiene una meta, ¿sí? Y la meta es que podamos lograr una calificación por encima de 340 puntos en este sexto ciclo de autoevaluaciones en todos los grupos de estándares. Recordemos, para los que tienen conocimiento, el quinto ciclo logramos una calificación de 323 y ya pasar de ese rango hacia arriba comienza a ser un poco más de mayor esfuerzo, de mayor, digamos, trabajo para seguir en esa punta hacia una calificación mayor. Por eso la exigencia está en lograr por lo menos 340 puntos sobre la meta de 500. ¿Por qué esto tiene que ser nuestra meta crucialmente importante? Porque la acreditación sigue siendo un reto institucional. La idea es impactar significativamente en los servicios de una manera integral, no solamente desde la prestación, sino que también desde el talento humano, desde la seguridad del paciente y de los procesos, la humanización, la gestión del riesgo y la responsabilidad social. Este es nuestro calendario, nuestro cronograma que hemos venido socializándoselos desde el mes de enero. Sin embargo, traigo aquí a colación las principales fechas que tenemos para este 2023. La conformación de los equipos, que ya lo cumplimos, fue en el mes de enero, ¿sí? Ya cada uno se les ha socializado, por lo menos a los líderes y a la mayoría de los que hacen parte de los equipos, el despliegue primario, que la idea es que se haga a partir del mes de febrero, ahora con los cierres del quinto ciclo, e iniciamos con las autoevaluaciones el día 9 y 10, ¿sí? También tenemos autoevaluación el día 13 y 14, que es la semana más arriba, donde estarán otro grupo de estándares autoevaluando. Posteriormente, en el mes de marzo, haremos las priorizaciones para definir cuáles son las oportunidades a las que les vamos a apuntar en este nuevo ciclo. Formularemos nuevos planes de acción frente a esas oportunidades que identifiquemos. Implementamos esos planes, y esa implementación tendrá 4 meses de vigencia, desde el mes de mayo hasta el mes de agosto. Vamos a estar desarrollando planes. Posteriormente, la idea es que hagamos la feria de acreditación entre el mes de julio y agosto, ¿sí? Previo, obviamente, a la visita visita complementaria que tendremos en el mes de septiembre, y que para ello tendremos que hacer un documento, tendremos que hacer simulacros, tendremos que hacer guías preparatorias. Esto obviamente son actividades para estar más de cerca con lo que nos pueden preguntar o con lo que puede suceder durante la visita, y ya la visita propiamente en el mes de septiembre. Con la visita realizaremos un plan de mejora, de ahí van a salir nuevas mejoras, y así en lo subsecuente, cuando nos hagan visita, van a encontrar nuevas cosas que tendremos que fortalecer. Y finalmente, en el mes de enero del 2024, así como lo hicimos este año, haremos el EMI de cierre 23 con los resultados que se generen de este ciclo de acreditación.
Antes de iniciar, quisiera mostrarles un par de videos para entrar en materia, porque sé que hay personas nuevas que quizás no tienen como ese nivel de conocimiento de la institución. Entonces, voy a presentar estos videos para que todos nos ambientemos. Buenos días, ingeniero, equipo Historia. administrativo del PAD ya se conectó. Salud. Gracias, doctora. Me dicen si escuchan. Esta es nuestra historia. Perfecto. Sí, se escucha. Salud Social abre sus puertas en el barrio Nueva Colombia, en la ciudad de Barranquilla, en el año 2004, con solo 4 consultorios, en una propiedad arrendada que contaba con 390 metros cuadrados. En el 2005 nos mudamos al barrio Las Nieves, lugar donde continuamos actualmente. Primero, alquilamos una casa de 400 metros cuadrados y ese mismo año hicimos la compra de la primera casa de otros 400 metros cuadrados, conformando así 6 consultorios y un área administrativa. Debido a nuestro crecimiento, en el 2008 adquirimos 2 casas adicionales que en total sumaban 600 metros cuadrados y donde se construye nuestro primer piso. En este momento contábamos con 12 consultorios y un área administrativa. En el 2009 compramos 2 casas adicionales. En el 2013, la construcción de nuestro segundo piso. El programa de atención domiciliaria PAD inicia en el 2014 con un solo consultorio y una enfermera, ubicados en el primer piso de Salud Social Calle 17. Este año también se apertura el servicio de fisioterapia y neuropsicología, el cual posteriormente se convertiría en nuestra sede Centro Vivir. En el 2015 se realiza una expansión de 300 metros cuadrados en el segundo piso, donde se construye el área de cardio gym, terapia física, el área de sistemas y 4 consultorios. Este año se realiza una primera ampliación del laboratorio y se remodela la sala de juntas y el área de mejoramiento. Con la ampliación, los servicios de Centro Vivir son trasladados a nuestro segundo piso y se abre una sede administrativa del PAD en una oficina en alquiler. En el 2016, el servicio del PAD se independiza como una nueva línea de negocio y se muda a la sede de Carrera 46, número 7972, integrando además el servicio de hospitalización. La nueva sede contaba con 330 metros cuadrados, 5 habitaciones para adultos y una pediátrica. En el 2018, los servicios de Vivir se mudan a su primera sede en la calle 76, número 5861, con 600 metros cuadrados. El segundo piso de esta sede se adecuó exclusivamente para el área administrativa del PAD, permitiendo así que la sede del programa de atención domiciliaria, aperturada en el 2016, quedara destinada solo para el área asistencial. En el 2018 también se abre la nueva sede del PAD en el municipio de Sabana Larga Atlántico. La sede contaba con 189 metros cuadrados. En el 2019, la sede del PAD y hospitalización se muda a la sede actual en la ciudad de Barranquilla, en la carrera 49C, número 84187, donde contamos con 500 metros cuadrados distribuidos en 3 habitaciones para adultos y 6 pediátricos. En el 2021 se realiza una segunda ampliación del laboratorio de Salud Social Calle 17 y se compra un lote nuevo de 300 metros cuadrados, donde se empiezan las adecuaciones de nuestro parqueadero. A principios de año, Centro Vivir se muda a su sede actual, donde con 620 metros cuadrados se adaptan 10 consultorios,
un gimnasio y un área administrativa en el segundo piso. Al finalizar el año, y debido al crecimiento del equipo del PAD, se arrienda una oficina al lado de la actual sede. Esta cuenta con 34 metros cuadrados y permite que se integre de manera completa el área administrativa del programa y también una ampliación del área de pediatría de hospitalización. A principios del 2022 se alquila un local de 400 metros cuadrados que se adapta para realizar vacunaciones masivas en la ciudad de Barranquilla. Este local está ubicado diagonal a la sede de Salud Social, calle 17. En este año, en dicha sede también se consolida la ampliación del parqueadero pasando de 10 a 20 puestos de carros y un área de motos, ampliación de la zona de residuos alineado a la normativa legal vigente y zona eléctrica. Nuestra infraestructura en la actualidad. Calle 17 empezó en el 2004 con 390 metros cuadrados y hoy cuenta con 3.336 metros cuadrados. Centro Vivir empezó en el 2014 con 50 metros cuadrados y hoy cuenta con 400 metros cuadrados. Hospitalización PAD empieza en el 2014 con 12 metros cuadrados y hoy cuenta con 530 metros cuadrados. Nuestros proyectos. Actualmente estamos trabajando en la apertura de una nueva sede ubicada en un centro comercial al norte de la ciudad, en la calle 90. La sede inicialmente contará con 5 consultorios, un área de toma de muestras y de vacunación. Esta sede... Realmente esto ya no es un proyecto, ya esto es una realidad. Esta sede ya está en operación desde hace 4 o 5 meses, creo que se aperturó en septiembre, si no estoy mal, y ya está en funcionamiento. Tendrá 150 metros cuadrados. Adicionalmente, en el mes de junio del 2022, empezarán las instalaciones de paneles solares en la sede de la calle 17. Nuestro objetivo en Salud Social IPS es poder satisfacer las necesidades de usuarios, colaboradores y visitantes para contar con ambientes seguros, cómodos y humanizados. Muy bien. Y este es el otro que quisiera mostrarles rápidamente. Una feria de acreditación que hicimos el año pasado. Cada equipo de autoevaluación tuvo su espacio para socializar sus resultados, presentar su grupo de estándar.
Bueno, quise partir el ejercicio con este par de videos para connotar que esto no es algo de un par de personas, no es algo que se construyó de la noche a la mañana, no es algo que se ha logrado, sino con el esfuerzo de todos, con la participación activa y continua de todo el talento humano, que son realmente la esencia de la acreditación. ¿Sí? Acreditación no es más nada que las personas teniendo un estilo de vida enfocado hacia la mejora continua de sus actividades, de sus quehaceres diarios, ¿sí? No es algo que va más allá de una resolución o que va más allá de un simple papel, ¿sí? A un documento, va es en la forma con que vivimos un modelo de atención que hemos adoptado, que se llama el CEOS, unos valores que también hemos apropiado, que son SAC, y una cantidad de comportamientos que han venido surgiendo en la medida que hemos aprendido. Que aquí la idea es que la acreditación es un proceso de aprendizaje continuo a todos los niveles de la organización. ¿Sí? Entonces, miren un poquito la evolución de salud social en todos estos contextos. Yo he tenido la oportunidad de estar desde la fecha cero, que es en el año 2017, donde iniciamos todo este ejercicio, hasta ahora que ya casi cumplimos 6 años de haber tomado esa decisión. Fue un septiembre con las directivas en una mesa de trabajo, y hasta ahora vamos en nuestro 6º ciclo a iniciar con las vicisitudes en medio de la pandemia y con el corazón, digamos, y la pasión que siempre hemos tenido para este proceso, agradeciendo pues también a todo el equipo de líderes y directivos que también se han sumado a esta causa y que ha trascendido, digamos, a otras empresas del grupo. Entonces, quiero resumirles la acreditación como un proceso voluntario, que lo que busca es lograr prestar servicios pensando inicialmente en el paciente, en esa personita que nosotros atendemos día a día, pero de una manera humanizada, segura, con responsabilidad social, con control de sus riesgos y con la participación de un equipo de profesionales y de personas comprometidas y capacitadas. Eso es acreditación para nosotros en términos generales. Ahora, ¿por qué queremos acreditarnos? Hemos decidido 6 razones o 6 grandes razones por las que queremos acreditarnos. Primero, para brindar un mejor servicio a nuestros pacientes, para ratificar nuestro compromiso social, pero también para que nuestro modelo de atención sea un ejemplo de excelencia, que todos los días busque ser siempre mejor, para ser referentes en políticas públicas, por supervivencia, porque evidentemente esto nos pone como punta de lanza, nos pone en un lugar privilegiado para tomar decisiones y para estar allí como referentes a nivel de la región. Y finalmente, para lograr una ventaja competitiva. Datos importantes que tenemos que saber de la acreditación en salud social. Principalmente lo que vamos a ver hoy, que es la autoevaluación, que es un proceso por medio del cual estamos comparándonos contra estándares superiores, identificando aspectos por mejorar y definiendo unos planes de acción para que de acuerdo a estos planes podamos ir implementando mejoras en los procesos. Para hacer la autoevaluación se tienen definido dos grandes resoluciones que son el marco y que son preguntas de examen, la resolución 5095 del 2018, en la cual se encuentran 160 estándares, y en la resolución 1445 del 2006, que tiene 30 estándares. En total suman 190 estándares. Para las personas que ya han venido autoevaluando, saben que el año pasado, en el 2021, cuando autoevaluamos, se autoevaluaron también los estándares de la resolución 1328 del 2021, pero en esta oportunidad, por negociación o acuerdo con FDF, se decidió mantenernos con la 5095 y la 1445, ¿sí? Que son con los que hemos tenido todo el proceso desde que iniciamos.
¿Cuál es la calificación para acreditarse? La calificación mínima para acreditarnos es 280 puntos sobre 500. Ahora, recordemos que el año pasado tuvimos una visita de acreditación, la primera visita, que es la visita de otorgamiento, y logramos obtener una calificación de 270 puntos sobre 500. No es un logro menor, teniendo en cuenta de que ya nos hace falta solo un poco para lograr el calificativo de acreditado no condicionado. Entonces, no quiere decir que no estamos acreditados, ya estamos acreditados. Lo único es que tenemos una condición que tenemos que superar ahora en la visita complementaria que realizaremos en el mes de septiembre. Menos 6 aquí es más 12. Menos 10 más 10. Menos 1. ¿Cómo nos fue en la última autoevaluación? Como les comentaba al inicio de esta capacitación, logramos una puntuación de 323 puntos sobre 500, el cual fue el resultado de la última evaluación que realizamos a corte del mes de noviembre del 2021. Estas han sido las calificaciones que hemos logrado desde que iniciamos el proceso hasta la fecha. Y miren qué evolución tan significativa y qué bueno mostrar el avance desde que iniciamos con una calificación de solo 130 puntos a la calificación que en la última autoevaluación logramos de 323. De aquí hacia la meta que ahorita en este momento la hemos tasado en 340 puntos sobre 500, de tal forma que nos dé un margen para cuando vengan a visitarnos, pues tengan una evaluación, tengamos un colchón ahí para que la evaluación no quede menor a lo planificado. Listo. Ya entrando en materia de la autoevaluación, como les mencionaba anteriormente, la autoevaluación es un proceso que se hace todos los años, y que busca comparar en qué grado de cumplimiento o en qué grado de alineación los procesos que nosotros tenemos actualmente se parecen a los estándares de acreditación. ¿Con base en qué? En los estándares que aparecen en la resolución 5095 y en los que aparecen en la resolución 1445. A través de esta autoevaluación se busca identificar brechas u oportunidades de mejora con las cuales se van a formular los planes de acción de este ciclo. Siempre me gusta decir esto en todas estas charlas, y es que el hecho de que no tengamos una puntuación o que no nos parezcamos 100% al estándar no quiere decir que no nos merezcamos la acreditación. De por sí, ninguna institución del país que actualmente está acreditada tiene una puntuación perfecta de 500. Y por eso es que el rango mínimo de la evaluación es 280. Lo que quiere decir es que todavía hay mucho trecho por recorrer y muchas cosas por mejorar para llegar a una mejor calificación. Entonces, parto del hecho de que no somos perfectos y que todo lo que hacemos es susceptible de encontrar mejor. Por eso es que también en todas las autoevaluaciones y en el orden de ideas es que una vez revisemos un estándar o evaluemos un estándar, siempre todos deben tener una o más oportunidades de mejora identificadas. No hay ningún estándar que pueda quedar sin una oportunidad de mejora, sino todos los estándares deben tener una oportunidad de mejora. Con esa premisa, ¿cuántas oportunidades de mejora mínimas debemos tener? 190, por lo que son 190 estándares los que vamos a autoevaluar, ¿sí? Y de ahí hacia arriba. Ahora, en el plano del hacer, no todas esas oportunidades de mejora se deben realizar, sino que pasan por un ciclo de priorización con las cuales vamos a identificar en qué queremos trabajar este año. ¿Qué se autoevalúa? Se autoevalúan grupos de estándares. Las normas, tanto la resolución 5095 como la 1445, se enfocan en diferentes grupos de estándares
cuyo propósito es, digamos, o cuya razón son muy buenas prácticas o muy buenas recomendaciones alrededor de las diferentes etapas de atención del paciente y frente a todos esos procesos de apoyo que dan soporte a que esas atenciones se realicen de manera adecuada. Acá tenemos el grupo de estándares que están contemplados de la siguiente forma. Tenemos el grupo de estándares de PACAS, que es básicamente el grupo de estándares más fuerte por lo que es la parte misional. PACAS traduce proceso de atención al cliente asistencial en salud. En total suman 75 estándares de la resolución 5095 y suman 30 estándares de la resolución 1445. Y estos estándares están enfocados en evaluar derechos de los pacientes, seguridad del paciente, acceso, registro e ingreso, evaluación de las necesidades al ingreso, planeación de la atención, ejecución del tratamiento, evaluación de la atención, salida y egreso, referencia y contrarreferencia y sedes integradas en red. Cada una de estas cuenta con un número X de estándares, ¿sí? Y a cada una pues se le da una ponderación para una calificación final. Luego tenemos los estándares de direccionamiento que se enfocan en darle un norte a la organización, en tener procesos para definir ese norte, de qué manera se va a hacer efectivo ese norte y cómo le voy a hacer seguimiento. Estos están contenidos desde el estándar 76 al estándar 88. Seguido tenemos los estándares de gerencia que van desde el estándar 89 y al estándar 103. Los estándares de gerencia se enfocan en la asignación de recursos, en la disposición de procesos, en la articulación con los terceros, en la manera como se identifican los riesgos a nivel estratégico, la parte del código de ética y buen gobierno y todos los lineamientos que hacen efectivas las políticas organizacionales de la empresa. Seguido tenemos el componente de gerencia del talento humano que van del estándar 104 al 120 y estos estándares se enfocan principalmente en el ciclo de vida laboral. Esto incluye la selección, la contratación, la inducción, reinducción y entrenamiento, el plan de capacitación, plan de bienestar, la parte de evaluación de desempeño y todo lo que gira alrededor del talento humano, incluyendo la parte de seguridad y salud en el trabajo. Seguido tenemos el componente de gerencia del ambiente físico, que van del estándar 121 al 131, y su enfoque está hacia la parte física de las instalaciones. Esto incluye, evidentemente, toda la parte de infraestructura y su mantenimiento, incluso su desarrollo de nuevos proyectos, la parte de infecciones, todo lo que es la disposición de ambientes para el control de infecciones, lavado de manos, dispensadores, ambientes de aislamiento, en fin, la parte ambiental, todo lo que es la gestión de residuos y la disposición de toda la dotación de canecas, rutas de residuos, áreas centrales de almacenamiento de residuos, y finalmente lo que tiene que ver con el plan de emergencia de las instalaciones, ¿sí? Seguido tenemos el grupo de estándares de gestión de la tecnología, que su enfoque está en garantizar el uso y manejo y administración adecuada de las 5 tipos de tecnologías que hay en salud. Esto incluye las tecnologías biomédicas, incluye también las industriales, que es todo lo que tiene que ver con los aires acondicionados, planta eléctrica, dispensadores de agua, en fin, las plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero también tenemos las TIC, que es todo lo que es telecomunicaciones, computadores, celulares, tablets, softwares y todo lo que tiene que ver con las tecnologías de las TICs. La cuarta son los medicamentos y las quintas son los dispositivos médicos en general, los que se usan para la atención de los pacientes. Esta gestión de la tecnología engloba, digamos, dentro de su grupo de estándares, la evaluación en el manejo y uso seguro de estas 5 tecnologías. Seguido vamos a la gerencia de la información,
y va del estándar 142 al 155. En este grupo de estándares se busca la planeación del ciclo de la información, desde la identificación de necesidades de información, desde la definición de la fuente de la información, los métodos de minería de datos y unificación de las bases de datos, todo lo que es la parte de reportes y tableros, pero también desde la parte de indicadores de gestión de los procesos, el sistema documental y ya la parte de seguridad informática. Todo esto hace parte de la gerencia de la información. Hay un capítulo especial para la parte de comunicaciones dentro del grupo de gerenciamiento de la información que busca divulgar la información relevante a todos los niveles de la organización. Y finalizamos con el grupo de estándares de mejoramiento, que al parecer son el número menor de 156 a 160, pero es, digamos, de los que más peso tiene en la calificación final, por lo que busca evaluar todo el ciclo del mejoramiento, desde la documentación, desde el despliegue, desde la implementación, desde la mejora y desde la medición de los procesos, la comunicación de los resultados y el desarrollo de una cultura a través de las personas. ¿Sí? Esto engloba pues todos los grupos de estándares que nosotros necesitamos autoevaluar durante el ejercicio. Para autoevaluar se conforman unos equipos de autoevaluación de estándares. ¿Sí? Sé que ya varios de los que están acá presentes conocen que es un equipo. Para las personas nuevas y las que de pronto no han tenido mucho contacto con ellos, los equipos de autoevaluación son el corazón de la acreditación. ¿Por qué son el corazón de la acreditación? Porque realmente son los guardianes de que todas las mejoras que se identifiquen y todas las cosas que se determinen durante el ciclo de acreditación se hagan realidad. Estos equipos están conformados de manera interdisciplinaria de acuerdo al enfoque del grupo de estándares, pero se hace no concentrando a un grupo específico del área para que la calificación sea objetiva. Es decir, los estándares de talento humano no solamente son autoevaluados por el equipo de talento humano, sino que debemos tener un contrapeso desde las diferentes áreas de trabajo con las que pueda la evaluación ser, digamos, de manera objetiva y transparente la calificación real, ¿sí? Si bien sí van a pertenecer personas del área en objeto de evaluación, también van a estar otras personas que complementan, digamos, la visión o las evidencias que soportan esa calificación. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de talento humano, en talento humano hay personas del área de talento humano, pero también hay personal de las áreas asistenciales, de las áreas administrativas, de las áreas corporativas que hacen sopesar cuando se estén demostrando las evidencias y poner, digamos, sobre la mesa las debilidades o las cosas que nos hacen falta realmente para mejorar, ¿sí? Entonces, este equipo tiene diferentes funciones. Se van a dar cuenta de que una de las funciones, como la palabra o su nombre lo indica, equipo de autoevaluación, su primera función es autoevaluar estándares. Por eso ustedes están acá presentes. La idea es que estamos haciendo un reentrenamiento, una capacitación para que cuando comencemos a hacer la autoevaluación, pues todos estemos manejando el mismo nivel de conocimiento, ¿sí? Entonces las autoevaluaciones es nuestra primera labor. Ahorita les vamos a explicar de qué se trata. Lo segundo es, una vez se autoevalúan, la autoevaluación tiene una salida que son las oportunidades de mejora. Estas oportunidades de mejora es lo que nos hizo falta para llegar al lugar deseado. Con estas oportunidades de mejora se priorizan y se formulan planes de acción, es decir, el cómo vamos a lograr hacer para llegar a la meta deseada. Si vieron, digamos, desde el ejercicio de la visita de acreditación, también surgieron unas oportunidades de mejora. Y a través de esas oportunidades se desarrollaron unos planes. El ejercicio es muy parecido. En este caso, las oportunidades de mejora se generan de la autoevaluación y con base en ello también se generan planes de acción.
Una vez que se generan planes de acción, el equipo de autoevaluación per se no es el responsable de ejecutar, pero sí de hacer seguimiento a que se ejecuten. ¿Quiénes deben ejecutar esos planes de acción? Los procesos, porque al final los procesos son los que desarrollan el día a día de las actividades de la organización. Entonces, una vez definidas esas oportunidades y esos planes, se deben desplegar a los responsables de realizarse, ¿sí? Y de manera periódica, está establecido mensualmente, se hacen seguimiento hasta llegar al cierre de los planes de acción de ese ciclo. Una vez que se hace el cierre del ciclo, comenzamos a hacer las comunicaciones de los resultados, es decir, que todos sepamos, y no solo desde el equipo de autoevaluación, sino desde toda la organización, cuál fue el resultado de este ciclo, ¿sí? Por eso tenemos estrategias como la feria de acreditación, como los despliegues primarios y demás estrategias que lo que buscan es que todos conozcan cuál fue el resultado del ciclo de mejoramiento. Entonces, como les decía, la conformación es interdisciplinaria y finalmente las reuniones son mensuales, por lo menos para cubrir el cronograma de actividades más el seguimiento hasta el cierre de los planes de acción. Actualmente tenemos conformados 10 equipos de autoevaluación de estándares, que son los que ustedes ven acá. Estos equipos están conformados por cada grupo. En particular, PACAS, el equipo PACAS, tiene cuatro equipos que tienen que ver con estándares de los grupos de atención asistencial. El primero es PACAS ambulatorio, por lo que tenemos modalidad de atención ambulatoria. Esto aplica también para la parte domiciliaria y cuyo líder es la doctora Jessica Ruiz, coordinadora del laboratorio. Pero así como tenemos en la parte ambulatoria, también tenemos la parte hospitalaria y la doctora Beatriz Altamiranda es la líder del equipo de autoevaluación de PACAS hospitalario. Tenemos también el equipo de autoevaluación de habilitación y rehabilitación que está liderado por la doctora Zulema Carrillo. Y al final, como vieron, lo que les mostré, hay un grupo de estándares que se llaman sedes integradas en red, cuyo líder es el señor Juan Carlos Jiménez, director administrativo. Para los procesos de apoyo, para los grupos de estándares de apoyo, tenemos conformado el equipo de autoevaluación de DIG, Direccionamiento y Gerencia, que está liderado por la doctora Fanny Lambraño, el equipo de talento humano, que está liderado por Edison Silvera, aquí nos equivocamos, perdónennos, coordinador de gestión humana, el equipo de gerencia de la información, que está liderado por el ingeniero Arnaldo Mora, el EAE de gerencia de ambiente físico, que está liderado por María Gabriela Gutiérrez, que es gerente de PIC, el equipo de gerencia de la tecnología, por Rogelio Medina, biomédico, y el equipo de mejoramiento, que está liderado por Linda Abdala, que es la jefe de calidad. En total son 10 grupos de estándares, 10 equipos de autoevaluación de estándares con los que vamos a dar inicio también en este nuevo ciclo de autoevaluaciones. Listo. Ahora sí, entrando en materia, quisiera que comencemos a tener claridad. Tenemos que tener claridad de qué es un estándar y qué es un criterio, ¿sí? Y para tal, quisiera que inicialmente para las personas nuevas, quisiera que nos fuéramos todos a Google, ¿sí? Y buscáramos sencillamente manual de acreditación. Este manual de acreditación va a ser nuestra guía práctica y quisiera que lo descargáramos porque aquí están todos los estándares que vamos a autoevaluar, ¿sí? Entonces, me voy a ir. Este manual es el de la resolución 5095, perdónenme. Este es el de la resolución 5095, se llama Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario, versión 3.1. Aquí, básicamente, cómo está compuesto este documento. Tiene su tabla de contenido, que está su objetivo y campo de aplicación, requisitos de puerta de entrada, que básicamente es la habilitación, un glosario de términos
que son de bastante ayuda cuando estamos leyendo un estándar y quizás hay un término que no conocemos. Importante referirnos a la parte de glosario de términos. Y una vez tengamos los glosarios de términos, pasamos básicamente a cómo están conformados este manual por grupos de estándares. Bueno, ahí nos explican rápidamente. Aquí está de parte conceptual, cómo interactúan unos con otros, ¿sí? Aquí nos dice básicamente lo que les voy a mostrar ahora, cómo se evalúa la acreditación. Y me voy a ir directamente a un grupo de estándares como ejemplo, ¿sí? Hay 3 conceptos clave en acreditación que debemos tener claro. Uno es la intencionalidad del grupo de estándares. La intencionalidad es importante porque es el corazón o es el propósito fundamental de por qué estamos o queremos impactar en nuestros procesos cuando adoptamos estos estándares. ¿Sí? La intencionalidad se convierte como el gran propósito o la gran meta que vamos a alcanzar cuando implementamos los estándares que están contenidos en cada grupo de estándares. Por ejemplo, si vamos a los estándares de PACAS, su intencionalidad, y me voy a referir solamente a los recuadros azules por tiempo, que durante la atención a los pacientes se les sean respetados los derechos, que los pacientes conozcan cuáles son los deberes que tienen en su condición de usuarios, que los pacientes reciban una atención que la institución ofrece de manera sin discriminación, en un tiempo razonable, sin interrupciones y de acuerdo a su condición o enfermedad, que la atención del paciente y su familia se realice de manera congruente con las características socioculturales individuales y consulte sus necesidades y expectativas sobre la atención, que cada paciente reciba atención y cuidado y tratamiento de acuerdo con sus condiciones específicas de salud y así sucesivamente, ¿sí? Cada grupo de estándares tiene, como ven, una intencionalidad que va muy acorde o enfocada a las características y calidades de cada grupo de estándar, ¿sí? Una vez que se presenta la intencionalidad, una vez que ya tenemos claro cuál es la intencionalidad, ahí sí podemos ir hacia lo que es la lectura de los estándares. Cuando comencemos a hacer las autoevaluaciones a partir de la otra semana, ustedes se van a dar cuenta de que los estándares se dividen en 2 partes. Esta redacción que está inicialmente, dice estándar 1, cada estándar tiene su numeración y tiene un código. Esto quiere decir asistencial, derechos del paciente, número 1. Y aquí básicamente nos dice el estándar. El estándar es esto. ¿Qué es un estándar? Es una buena práctica, es una recomendación, es digamos, un buen hacer de las cosas que tienen que ver con un aspecto relacionado con el tema en particular, ¿sí? Es una buena práctica. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de los derechos de los pacientes. Luego entonces, la buena práctica que se recomienda es esto. El estándar es esta partecita que ven acá. Si lo leemos rápidamente, decimos: la organización cuenta con una declaración de los derechos y deberes de los pacientes incorporada en el plan de direccionamiento estratégico de la organización que aplica el proceso de atención al cliente. El personal ha sido entrenado en el contenido de la declaración de los pacientes y cuenta con herramientas para evaluar que los pacientes y el personal comprenden y siguen sus directrices. Los pacientes que van a ser atendidos conocen y comprenden el contenido de la declaración de sus derechos y deberes. Hasta ahí llega el estándar. Básicamente lo que se debe hacer es comparar lo que tenemos, básicamente lo que tenemos actualmente contra esta declaración. ¿Sí? Aquí la declaración es que la institución cuente con unos deberes y derechos que estén alineados con nuestro plan estratégico y que al mismo tiempo el personal de la institución sea entrenado en ese contenido, tengamos herramientas para evaluar si el personal y los pacientes las comprenden
y tengamos métodos para que todos los pacientes que sean atendidos conozcan y comprendan. Básicamente aquí tenemos que dar las razones a nivel de procesos que nosotros contamos y a nivel de toda la documentación y todas las evidencias que soporta que estamos cumpliendo con ese estándar. ¿Sí ven? Es algo muy general, pero nos dice cosas muy específicas que debemos cumplir para llegar a tener esta buena práctica adoptada. Luego entonces, no todos los estándares, pero la gran mayoría tienen lo que se conoce como criterios. Los criterios cumplen en el proceso de autoevaluación un concepto y es el no te olvides de o ten en cuenta también esto. ¿Sí? Los criterios es ten en cuenta también, o sea, podemos cambiar el criterio por esa expresión y ya nos vamos a tener, vamos a poder hacer una lectura mejor de lo que quieren decir alrededor de los criterios. Entonces, en este caso, además de esto, nos dicen, tengan en cuenta también o no se olviden que los derechos de los pacientes deben ser informados y si las condiciones no lo permiten, el contenido debe ser también comprensible para infantes. Dice, la organización también debe garantizar que el proceso de atención a los pacientes se les provea atención con respeto de acuerdo a la condición del paciente, independientemente del sexo, edad, valores, creencias, etc. Entonces, fíjense que en la medida que uno va madurando en los procesos de autoevaluación, ya cuando esto está chequeado, uno comienza a ver los criterios. Entonces, bueno, ya cumplimos. Vamos para el criterio para ver qué más podemos implementar para mejorar en el estándar, ¿sí? Pero todos los estándares son susceptibles de mejora independientemente de el ciclo de autoevaluaciones que llevemos. Es decir, ya este primero que lo tenemos bastante maduro, este año la idea es que podamos encontrar otras cosas en las que podamos mejorar. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente la definición de un estándar y de un criterio. ¿Sí? Es el estándar me dice el qué de las cosas, me dice la buena práctica, me dice la recomendación a cumplir y el cómo es, no nos olvidemos de o debemos tener en cuenta también esto. Listo. Para hacer la autoevaluación hay que tener en cuenta, hay que tener claro que debemos hacer dos cosas. Las autoevaluaciones se dividen en dos momentos que se hacen en el mismo espacio. No es como que, bueno, primero vamos a hacer esto y después lo otro. No, se hacen en simultánea para cada estándar evaluado. Primero se hace una autoevaluación cualitativa y luego se hace una evaluación cuantitativa. La evaluación cualitativa lo que busca es identificar cuáles son las evidencias que demuestran cumplimiento frente al estándar, lo que también se conoce como las fortalezas. Las fortalezas son esas cosas que evidencian que sí estamos cumpliendo y que sí tenemos cosas sistemáticas, estandarizadas, que se han implementado en la institución y que se mantienen para dar o impactar en ese estándar. Y también permite declarar o definir las oportunidades de mejora de cada estándar, es decir, lo que nos haría falta. Ya tenemos esto, son las fortalezas, qué nos hace falta o qué más podemos hacer para mejorar es la oportunidad de mejora. ¿Listo? Esa es la primera fase. Con la primera autoevaluación, con la primera evaluación, nos da una idea clara de lo que tenemos y de lo que nos hace falta para pasar enseguida a la segunda evaluación, que es la evaluación cuantitativa. Y la evaluación cuantitativa no es más que evaluar numéricamente en una escala de 1 a 5 qué tanto me parezco o no de acuerdo a unos criterios que les voy a explicar ahora con mayor claridad, que es que son unos criterios que han definido con base a una herramienta que se llama la hoja radar. Para los que no conocen la hoja radar, básicamente voy a mostrarles acá, denme un segundito, si la encuentro acá rápidamente. La hoja radar.
Lo tengo. Básicamente la hoja radar es un instrumento, ¿sí? Es un instrumento que se ha diseñado no a nivel de Colombia, sino a nivel internacional para calificar de manera objetiva los estándares. Esta calificación se divide en 3 dimensiones, ¿sí? Estas dimensiones son enfoque, implementación y resultado. Alguno de ustedes creo que estará más familiarizado con el término PHBA. ¿Qué es el PHBA? Planear, hacer, verificar y actuar, ¿sí? El enfoque básicamente es la planeación, el cómo, el qué y el cómo se van a hacer las cosas. Implementación es el H, básicamente el hacer. Implementar es dar a conocer, desplegar, capacitar, entrenar en, pero al mismo tiempo asegurar de que se están haciendo las cosas tal cual como se dijeron que se iban a hacer. Eso es implementar. Y el resultado es medir, que es básicamente verificar y actuar. Medir para ver si los resultados, valga la redundancia, están siendo acorde a lo planificado y si se están tomando las acciones para cerrar las brechas en donde hayan cosas que aún no estén llegando al estándar deseado. Entonces, básicamente nosotros evaluamos en estos 3 aspectos. Evidentemente, si no hay un enfoque claro, pues no, o sea, la implementación que vamos a implementar si no está estandarizado y que vamos a medir si no tenemos nada estandarizado. O sea, una cosa lleva a la otra. Es decir, por eso están en ese orden, enfoque, implementación y resultado. Por eso la primera gran cosa que hay que hacer es trabajar sobre el enfoque, trabajar sobre el estándar, luego trabajar sobre la implementación, que es dar a conocer, desplegar, comunicar, capacitar, y finalmente cuando ya se haya hecho ese despliegue, trabajar sobre los resultados, que es la medición y la mejora de esos resultados, ¿sí? Esta es la hoja radar, sencilla, esta es la hoja radar, es un elemento de guía que me va a decir, de acuerdo a la dimensión que estoy evaluando, en qué nivel estoy. Evaluamos de 1 a 5, donde 5 es el valor mayor y donde el valor de mayor madurez, el que demuestra mayor madurez, y el 1 el que demuestra menos madurez o menos desarrollo. Cada dimensión tiene unas variables. Cada dimensión tiene unas variables o tiene unos criterios de evaluación que permiten ser más específico en lo que quiere decir la dimensión. En el caso del enfoque, y ahora sí me voy nuevamente a la presentación, ahora les voy a hacer como una explicación más en detalle de lo que quiere decir cada uno, para pasar nuevamente a la evaluación cualitativa. Para hacer la evaluación cualitativa, por lo general se hace un ejercicio previo, ¿sí? La evaluación cualitativa, para que sea exitosa, la autoevaluación tenemos que hacer un inventario de fortalezas. Como buena práctica hemos adoptado en salud social, y digo que también es una buena práctica porque con base en esto que diseñamos nosotros, nadie nos los pidió, lo hicimos, digamos, por iniciativa propia, se ha convertido en un modelo también para otras empresas que han venido con FDF y les ha facilitado el ejercicio, que es nuestro equipo de asesores. Y es consolidar en una presentación por estándar cuáles son esas fortalezas, de tal manera que todos estemos enfocados en la autoevaluación y demos una calificación objetiva. Eso nos pasaba al inicio, que íbamos a la autoevaluación y quizás perdíamos mucho tiempo pensando, bueno, ¿y cuál es la fortaleza? No, ya llevamos ese material adelantado para que todos vayamos enfocados, bueno, ¿cuál es la fortaleza? Y tener claridad y demostrar con evidencia, estas han sido nuestras fortalezas, y a partir de ahí se hacer la evaluación cuantitativa de manera más objetiva. Estas fortalezas pueden ser identificadas de diferentes formas, pero a nivel de salud social
hemos adoptado las 5 M's, o las 6 M's, o las 10 M, que ya cada vez hay más M's. Pero el método de las M's nos permite identificar todas las cosas positivas que tenemos alrededor del estándar. Lo más importante dentro de esas fortalezas debe primar el método, ¿sí? Es decir, pueden haber muchas cosas, pero lo que más nos da puntos a la hora de la calificación cualitativa es tener un método claro. ¿Qué es un método? Tener un proceso documentado, un procedimiento, un manual, una política, un programa, una directriz, un documento, un referente de consulta, algo que ya esté estandarizado. Esto es lo que más da puntos a la hora de autoevaluar cualitativamente. ¿Hay un procedimiento? Sí, no. Bueno, no lo tenemos. ¿Qué otras cosas más podríamos identificar dentro del aspecto cualitativo? Es si tenemos mano de obra, es decir, si hay una persona, un líder, un responsable, un equipo, alguien con unas responsabilidades definidas para desarrollar las actividades del estándar. Pero también un medio, es decir, si hay un ambiente, hay un área, hay una infraestructura, hay un espacio definido donde se vaya a desarrollar el proceso. Una máquina, tenemos equipos, tecnologías, software, aplicativos, plataformas, dispositivos, sistemas de información que den o que impacten en la consecución de eso que nos está pidiendo el estándar. Materiales, hay insumos, dotación, herramientas, mecanismos, dispositivos por los medios, a través de los cuales o por medio de los cuales podemos impactar en la consecución de ese estándar. Tenemos también monedas, se ha definido un presupuesto, se tiene una inversión, se tiene una planeación de recursos, de rubros destinados para la ejecución y finalmente el management, que también es un componente muy importante. El management es la parte gerencial o la parte administrativa, cómo se desarrolla ¿qué? La toma de decisiones, si hay comités, si hay equipos primarios, si hay briefings, si se realizan capacitaciones, si hay un plan de formación, un plan de inducción, si hay una estrategia como la semana de seguridad del paciente, de humanización, evaluaciones de conocimiento, despliegues como tipo feria, acreditación y demás estrategias que nos permitan impactar en la apropiación, el despliegue, la medición de el estándar que está en mención. Entonces, de esto, o teniendo como guía esto, la idea es generar el inventario que da cuentas de cómo estamos impactando positivamente el estándar. Bueno, y también nos ayudan a definir oportunidades de mejora. Es decir, si no hay un método, evidentemente será estandarizar el procedimiento, documentar la política. Bueno, es que no la hemos desplegado. Listo, entonces la oportunidad de mejora debe estar enfocado en desplegar o establecer un método de despliegue para el conocimiento de todas las personas. Ya esto también como parte de la experiencia y la madurez de los ejercicios que hemos hecho, la manera más idónea, más efectiva de realizar el inventario es hacerlo con enfoque, implementación y resultado. Es decir, es una mezcla entre las M's y una mezcla de los componentes de la hoja radar. Esto tiene una razón, y es que una vez hayamos hecho la evaluación cualitativa con estos 3 componentes, nos va a facilitar la visión objetiva de la calificación, porque ya hemos demostrado cosas en el enfoque, es decir, enfoque, se van a dar cuenta que es toda la documentación, todo lo que tiene que ver con la estructura, la planeación de cómo se va a hacer el cumplimiento del estándar. Entonces, si ya demostramos eso, vamos bien en la calificación del enfoque. Pero también en la implementación. En la implementación lo que quiere decir es, bueno, cómo se ha desplegado la información. Entonces, si demostramos, no, se han hecho capacitaciones, se logró una cobertura de tanto, se han hecho evaluaciones, se han hecho comunicaciones por los grupos de WhatsApp, por los televisores, en charlas en salas de espera, en fin, en diferentes mecanismos, pero al mismo tiempo la implementación puede ser a través de un comité, a través de un equipo de mejoramiento, el ENI, en fin, se puede evidenciar esto. Esto también nos va a ayudar a una mejor calificación en el componente implementación. Y el resultado es si tenemos indicadores
si tenemos datos que evidencien la mejora en el tiempo. Ah, sí, tenemos un indicador, tenemos un tablero en Power BI, tenemos informes de gestión que se presentan con datos específicos, tenemos también reportes que se pueden mostrar gráficamente y tienen este comportamiento, le vamos a impactar en resultados. Entonces, si se dan cuenta, no es que uno se desprenda del otro, sino que los dos van de manera alineada. Y si en la fase cualitativa podemos identificar fortalezas específicas en enfoque, implementación y resultado, evidentemente esto va a repercutir en la calificación final cuantitativa. ¿Sí? Entonces, quisiera saber cómo vamos hasta ahora. Si tienen alguna duda, es importante, me gustaría preguntarles cómo van, si han podido entender claramente. Todo ha estado claro, Inge. Gracias, León. A ver, a los nuevos, me gustaría preguntarle de pronto a Carmen. Ingeniero Ricardo también. Sí, Carlos, por mi parte, perfecto. La metodología es muy clara y la forma como está presentada, pues lo hace bastante comprensible. Gracias, Sí, ingeniero. está bastante comprensible, Inge. Gracias, jefe. Bueno, ya hablaron dos, pero me gustaría preguntarle también a Brenda, a Carmen, que también están conectadas, qué tal les ha parecido y si tienen dudas. La verdad, todo muy bien explicado y la verdad es que no tengo ninguna duda. Gracias, señor Carlos. Ok, Brenda, muy bien. Carmen, me preocupa que no me contesta. Listo, alguien que me ayude con Carmen. Si están cerca de ella, porque no, parece que no está prestando 100% atención a la capacitación. Listo. A ver, alguien más que no haya participado. Sergio Failac. A ver, Sergio, ¿tienes dudas o te ha quedado clara la explicación hasta ahora? Está claro, ingeniero. Listo. Bueno, entonces, Buenos a ver, días, Carmen, te escuchamos. señor. No estás prestando atención. Sí, Inge, sí, que en el momento salí a atender. Ujú. Entonces, estamos perdiendo las perlas valiosas y en el ejercicio de autoevaluación eso nos puede afectar la calificación. Entonces, tenemos que estar todos en sintonía porque del éxito de cómo nos quede clara la información acá, cuando estemos haciendo el ejercicio de autoevaluación, pues así va a ser la calificación que vamos a tener, Carmen. Entonces, les pido porfa que Ok, son 2 horitas que les pedimos para que estemos todos acá conectados. Listo. ok. Bueno, entonces, ya teniendo claro la parte cualitativa, y me gustaría que, como Carmen no estuvo en esta parte de cualitativa, no sé si alguno pueda ayudarme a explicarle a Carmen. De pronto, Álvaro Cadena, si me puede ayudar explicándole a Carmen cómo se hace una evaluación cualitativa y cuál es el propósito. A ver, Álvaro. Álvaro Cadena. Disculpe, Inge, me regala un minuto que estoy en una llamada con Auditoría Gaudí. Ok. Si quiere, yo le explico. Listo, Catherine. Adelante. Expliquémosles a Carmen. Bueno, la evaluación cualitativa tiene dos, llamémosle ítems, siempre uso esa palabra. Se revisan, se hace un inventario de fortalezas y se verifican cuáles son las oportunidades de mejora que siempre hay. Las fortalezas son esas características consistentes que son reconocidas y evidenciables, o sea, cómo estamos, qué tenemos de bien.
Y las oportunidades de mejora son aquellas acciones que podemos desarrollar en un tiempo para poder mejorar. Y se maneja el método de las 5 M's, que ya son más M's, que son método, mano de obra, medios, máquinas, materiales, monedas, management. ¿Así se dice? Ujú. Bien, Bueno, jefe. en el método están incluidos aquellos procesos, procedimientos, las políticas, aquella parte como conceptual, los protocolos, los manuales, para poder realizar las acciones. La mano de obra, que son las personas, los responsables, los líderes, que es todo el equipo de trabajo que está incluido. El medio, el ambiente, la infraestructura, que las áreas estén de acuerdo a lo que necesitamos. En las máquinas están los equipos, tecnologías, el software, aplicativos, plataformas, los sistemas de información que son utilizados para poder desplegar todo lo que queremos lograr. En los materiales están esos insumos, la dotación, herramientas, mecanismos y dispositivos. La moneda es toda aquella parte presupuestal que se invierte para poder realizar todo. Y el management es la gerencia, que son los que toman las decisiones. De ahí se definen cuáles son los comités que se necesitan, los EPM, los briefings, las capacitaciones que se realizan, los planes de inducción. Aquí Muy bien, tenemos jefe. Semana de la Seguridad del Paciente, humanización, evaluaciones de conocimientos, feria de acreditación. Muy bien, jefe. Gracias por ese recorderis. ¿Sí? Entonces, complementando lo que les quería decir, que un método, o sea, el método de evaluación cualitativa, no es separado del cuantitativo, se va alineado. Por eso cuando identificamos las fortalezas, vuelvo y insisto, tienen que ser con estos tres componentes. ¿Cuáles son las fortalezas desde el enfoque? ¿Cuáles son las fortalezas desde la implementación? ¿Y cuáles son las fortalezas desde los resultados? Para ir en consonancia, y una vez pasemos a la evaluación cuantitativa, pues nos dé un impacto en el resultado que esperamos. Entonces, ya teniendo claro la evaluación cualitativa, vamos a la evaluación cuantitativa. Les explicaba inicialmente que su enfoque está entre tres dimensiones, o su manera de calificar está sobre tres dimensiones: enfoque, implementación y resultado. El enfoque da cuenta de qué tan bien está estandarizado el proceso, qué tan sistemático es decir, qué tantos procesos abarca. A veces creemos que estandarizar es solamente hacer un documento, pero no aseguramos que tenga la transversalidad o la trazabilidad en toda la cadena del proceso, ¿sí? Y dejamos de tener en cuenta áreas clave que también impactan al proceso. Entonces es esa manera de estandarizar, documentar, dejar explícito en un documento la forma como se va a dar cumplimiento al estándar. Lo segundo es implementación. Hay dos cosas que se evalúan en la implementación. Una cosa es el despliegue y otra cosa es la apropiación del conocimiento, ¿sí? Porque a veces decimos, no, sí lo hemos implementado porque ya lo socializamos. Y vamos a ir a campo y le preguntamos a alguien y responde, sí me hicieron la capacitación, pero no conoce claramente el proceso, es decir, no hay apropiación del conocimiento. Se evidencia el despliegue, pero no se evidencia la apropiación. Por eso son dos cosas muy importantes a la hora de definir los planes de acción. Fíjense que los que ya han estado con nosotros realizando los planes de la visita, se dan cuenta que los planes tienen un ciclo. Incluyen documentar, incluyen implementar, pero también incluyen medir. Entonces, en la implementación siempre hay una evaluación de conocimientos o una verificación con listas de chequeo, porque es la manera como se está garantizando la apropiación del conocimiento frente a eso que se divulgó. Entonces, así como también la implementación tiene cobertura al interior de la institución y a los terceros o personas, partes interesadas que tienen que ver con el proceso. Entonces, una cosa es preguntar, bueno, ¿a cuánto se les ha socializado al interior de la empresa? Es decir, a nuestros colaboradores, pero también
cómo se le ha dado a conocer el proceso y los resultados a los terceros, a los usuarios, a los clientes, a los proveedores, a los contratistas y demás personal vinculado con el proceso. ¿Sí? En la medida en que se pueda demostrar mayor fortaleza en los despliegues a un mayor número de personas, por eso yo siempre he dicho, hay 5 públicos clave a los que tenemos que impactar con nuestras estrategias de socialización, comunicación, entrenamiento, y estos son, primero, colaboradores, segundo, usuarios, tercero, liga de usuarios, cuarto, terceros, que incluyen proveedores, contratistas y demás, y último, al equipo corporativo, que también son niveles y partes interesadas que hacen un papel dentro de los procesos. Entonces, en la medida en que le lleguemos a más personas de estos 5 grupos de interés, mayor beneficio va a traer en la calificación de la implementación. Y finalmente tenemos los resultados. Y los resultados, como les dije, tienen que ver con los datos, tienen que ver con los planes de acción, ¿sí? No es como, yo tengo un indicador. Ya a este nivel, en el 5º ciclo, no basta con tener indicadores y no basta con que tengamos trazabilidad de muchos datos. Ya sabemos que hay muchos indicadores, ya sabemos que hay muchos datos. Para conocimiento tenemos más de 600 indicadores en el sistema de gestión, pero ahora tenemos que pasar a algo más importante que solo la medición, y es que esa medición demuestre mejora. ¿Sí? Que cada vez los datos vayan por mejor vía. Es decir, no ver esos carruseles o esas montañas rusas que normalmente vemos, de que hay unos meses donde tenemos unos picos, otros meses donde tenemos otros valles, y vamos ahí como en una montaña rusa. No, tenemos que mostrar que sistemáticamente los indicadores tienen comportamientos positivos y que eso responde a acciones. Por eso, en resultado uno siempre tiene que mirar dato, acción, dato. Es decir, el dato anterior fue este, hicimos estas estrategias, hicimos estas acciones y nos dio este resultado, ¿sí? Entonces ya pasamos a otro nivel en la calificación de resultados, que en última instancia nos suma muchos puntos a la hora de calificar. Y es sencillo, todas las variables tienen, todas las dimensiones tienen la misma, todas las variables de las dimensiones tienen la misma calificación, de 1 a 5, y ninguna vale más que otra, todas valen igual. Lo único es que enfoque solamente tiene 3 variables que hay que evaluar, implementación tiene 2 y resultados tiene 5. Por eso, si estoy débil en resultados, pues la mitad de la nota se ve afectada. Entonces la idea es, bueno, y ahora no es que solamente me voy a concentrar en resultados y descuido la implementación y descuido el enfoque, porque la otra mitad está en estas 2 variables. Es decir, cada que yo avance con enfoque tengo 2.5 de la nota general, cada vez que yo amplíe con implementación tengo el 20% de la nota final, y cada que yo avance con resultados estoy impactando sobre el 50% de la nota final de la autoevaluación cuantitativa. ¿Sí? Pasemos rápidamente, y este ya es casi lo último, y es, ¿qué se evalúa en la hoja radar? Voy a irme porque esta parte aquí se veía un poquito mocha, pero entonces ya la descargué aquí en el computador. ¿Qué evalúa el enfoque? Evalúa 3 grandes cosas: sistematicidad y amplitud, proactividad y ciclo de evaluación y mejoramiento. A grandes rasgos, la sistematicidad y amplitud es qué tanto lo que yo tengo documentado tiene un alcance transversal a la mayoría de áreas o a todas las áreas clave de la institución. Fíjense que aquí nos dicen algo, dice áreas clave. O sea, si yo parto en el 3 de la calificación en sistematicidad, yo digo que, bueno, impacta con el alcance del estándar de lo que yo he definido en mi documento, áreas clave, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos a derechos y deberes, listo, estamos impactando a los usuarios, pero nunca se les ha dado a conocer a
a los colaboradores, pero esto no incluye tampoco a los terceros, pero tampoco incluye a los proveedores, ni tampoco incluye al grupo corporativo. Pues sí, estamos actuando sobre áreas clave, pero no estamos actuando sobre la mayoría de áreas. Es decir, que el alcance de lo estandarizado y de las estrategias debe dar pie a que abarque a la mayor parte de los procesos que tienen injerencia en, digamos, en el impacto de ese proceso. Y finalmente, miren lo que dice acá, está relacionado con todas las áreas, o sea, aquí ya abordamos a todas las áreas de interés que tienen que ver con el estándar, ¿sí? Entre menos calificación, vamos a ver que es algo más informal, más subjetivo, más anecdótico, más esporádico y no está de manera sistemática. Sistemática quiere decir que es continua, es cíclica. O sea, no la hice una vez y ya no lo voy a hacer más, sino que tengo una planificación o está dentro del estándar que se haga 3 veces a la semana, una vez al mes, una vez cada 6 meses. ¿Sí? Sistematicidad es que se haga de manera continua y permanente. Y amplitud es que abarque la mayoría de los procesos de la organización y entre más ya se dieron cuenta que tiene una mejor calificación. Cuando se habla de proactividad en el enfoque es que no se hace de manera reactiva, o sea, no se hace una vez que suceda. Por ejemplo, miércoles sucedió un evento adverso, ahí es que yo voy a montar un procedimiento, ahí es que yo voy a montarle la solución a las cosas. No, sino que de manera proactiva, en medio de los comités, a través del plan estratégico, a través de los POA, a través de los objetivos que defina la organización, se han contemplado nuevos procesos para implementar nuevas cosas, ¿sí? Y cada vez el enfoque se va haciendo más preventivo. Eso es lo que busca la proactividad, que no sea algo reactivo que sucede porque alguien me lo está imponiendo, alguna de las cosas está saliendo mal y nos toca reacomodar, sino que cada vez más el proceso va teniendo una mejora significativa gracias a que estoy contemplando más cosas para evitar riesgos o para controlar riesgos o para mejorar la efectividad de las comunicaciones o para mejorar la efectividad de las estrategias que se están haciendo, en fin, eso, y que quede bien documentado. Entonces, miren que aquí la palabra clave es en áreas donde, o sea, que existe en algunas áreas, pero en otras actúa de manera reactiva. O sea, aquí en algunas áreas es de manera proactiva, mientras que aquí dice, es principalmente proactivo y preventivo, es decir, que ya se está haciendo de manera regular de esta forma, proactivo y preventivo. Y aquí dice es proactivo y preventivo en todas las áreas, es decir, que todo lo que tiene que ver con el estándar o el enfoque del estándar, el documento o lo estandarizado se hace en todas las áreas de manera preventiva, ¿sí? Ya si me voy al 2 y al 1, pues me hablan un poquito de que estamos en una transición, es decir, si se están viendo algunas evidencias de que ya está estandarizado así, o hemos venido haciendo reuniones donde hemos estado haciendo mejoras. Miren que la forma de decirlo es diferente. Hemos venido haciendo unas reuniones, acabamos de estandarizar un comité, es decir, estamos en esa transición a decir, ya tenemos un año estableciendo una reunión rutinaria donde se definen procesos, hacemos seguimiento periódico los días miércoles, donde se establecen nuevas directrices y con base en eso se estandarizan los procesos. Miren que ya es de una forma más proactiva. Y finalmente todos son reactivos, o sea, el enfoque es principalmente reactivo. Todo sucede de manera caótica y cada vez que hay algo es que nosotros nos movemos a corregirlo, ¿sí? Listo. Finalmente tenemos el ciclo de evaluación y mejoramiento. Esto responde a que el estándar o el documento o el procedimiento y demás evidencias que demuestren enfoque se ha mejorado en el tiempo. Es decir, no estamos en la versión 1. Ah, no, es que estamos en la versión 1 del documento, primera vez que lo montamos. Pues digamos que no podríamos decir que estamos muy avanzados. O sea, pudiéramos estar aquí en el 3 donde se evidencia que basado en hechos y datos hemos hecho este proceso en la mayoría de los servicios y productos de áreas clave. Ya cuando hemos pasado a una mejora, o sea, ya se mejoró el documento, existe un proceso de mejora basado en hechos y datos, es decir,
Bueno, ya pasamos un primer año y hemos adoptado, se han incluido estas mejoras, se ha incluido este formato, se diseñó esta nueva matriz con estas características, se definieron estos nuevos criterios, hacíamos así las cosas y ahora la hemos modificado, le incluimos un indicador para medición que no teníamos y ahí estamos hablando de ciclo de evaluación y mejoramiento. ¿Sí? Entre más hayamos mejorado, miren que aquí también la palabra es, bueno, existe un proceso de mejoramiento sobre el estándar basado en herramientas que están, digamos, alineadas con el direccionamiento, y la otra es que existen ciclos sistemáticos, es decir, que ya no es ni el primero ni el segundo, sino ya vamos por la tercera, por la cuarta, por la quinta versión, y esto nos ha permitido mejorar significativamente. De ahí para atrás dice esbozos de hechos y datos. No es que apenas lo acabamos de implementar. No es que apenas llevamos, no, tenemos un mes, 2 meses que lo estamos implementando y todavía no lo hemos medido para ver si el estándar está adecuado. Y finalmente se muestran de forma anecdótica. Ah, es que nosotros hacemos unas rondas. Ah, es que nosotros tenemos un formato. No, es que nosotros mandamos unos flyers. No, es que nosotros, está desarticulado del proceso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en deberes y derechos, tenemos una declaración de deberes y derechos. Hay una política estandarizada. Tenemos un procedimiento de información al usuario. Un proceso de educación al usuario con información específica que se retroalimenta de manera diaria en charlas en salas de espera. Se ha mejorado el material. Ya no solamente se dan folletos en papel impreso, sino que ya se plotearon y se tienen flyers ya con un diseño de guía del usuario donde se ha integrado con todo lo... Miren que ese discurso va cambiando en la medida en que se ha mejorado. Entonces ya eso evidencia el ciclo de evaluación y mejora desde la parte del enfoque. Entonces, con esto evaluaríamos sistematicidad, amplitud, proactividad y ciclo de evaluación y mejora desde el enfoque. No sé si en enfoque tengamos dudas. Es tiempo de preguntar. ¿Listo? Parece que no hay dudas. Si no, yo pregunto, a ver, quisiera preguntarle a... Ahora sí, Álvaro, ¿pudieras explicarnos un poquito qué quiere decir sistematicidad y amplitud desde la autoevaluación de enfoque? Sí, por supuesto. En este enfoque lo que he entendido que nos tiene, como dice ahí, pues en presente todas las áreas. En la parte sistemática nos comentaba usted de que se ha desplegado pues una amplitud de información como flyer y demás que ahí se ha ido modificando para el entendimiento de las demás personas, que como tal pues nos ha ayudado a ser más consecuente con la información, que sea un poco más entendible. Pues se explica también los alcances y los propósitos que esta tiene, y pues ayuda a que las demás áreas también tengan pleno conocimiento de lo que estamos realizando. Listo, Álvaro, muchas gracias. ¿Alguien que pueda ayudarle a Álvaro un poquito a aclararle algunos puntos ahí que mencionó? No sé si la doctora Jessica nos puede ayudar. Bueno, en la parte de sistematicidad estamos viendo que los procesos, o sea, si documentamos algo, si desplegamos algo, que esa parte sea sistemática, o sea, que siempre lo estemos haciendo, no que lo hicimos en enero del 2021, ¿ya? Y luego ya lo dejamos de hacer. Entonces vamos a descalificar y a decir, no, no, sí se tiene porque en el enero del 2021 lo desplegamos y lo comenzamos a hacer. Pero ha habido más despliegues, podemos comprobar que tenemos más despliegues de esa misma actividad, lo estamos haciendo de manera sistemática, o sea, todo lo que se crea, todo lo que se hace, los indicadores que se montan, los documentos que se llevan, tienen que hacerse todo el tiempo, no es de una vez, sino sistemáticamente, como lo dice la palabra. Ahí en esa parte. Y a nivel de amplitud, también lo que vamos a ver es que, listo, implementamos algo, implementamos una acción X, pero no simplemente nos vamos a quedar en la acción X de por vida, sino que tenemos que estar haciendo ciclos para revisar si esa acción X nos está funcionando, no nos está funcionando, de acuerdo al indicador,
y vamos ampliando la cobertura de la acción X o la vamos modificando de acuerdo a las necesidades que vaya teniendo cada proceso o cada sistema. Gracias, doctora. Quisiera solamente corregir allí algo que lo sentí en Álvaro y también la doctora, y es, en el enfoque no evaluamos despliegue. Ojo, en el enfoque no evaluamos despliegue. Cuando decía flyers, no tanto por el despliegue del flyers o por la comunicación del flyer, Sino por el documento. Sino por el documento, o sea, que lo se creó. Se creó o la planificación que se tiene para hacerlo. Por lo menos el PECOS es parte de la planificación y da cuenta de la sistematicidad, ¿sí? De la sistematicidad y amplitud, es decir, que abarca todas las poblaciones que le digo, o que el alcance del proceso tenga en cuenta todos los implicados que tienen que ver con ese proceso, con responsabilidades claras, con los procesos bien detallados o las actividades bien detalladas dentro del estándar que se documenta, ¿sí? Eso es amplitud, ¿sí? Ahora, sistematicidad, para que nos quede un poco más claro ese concepto, sistematicidad, es que está bien documentado el proceso con el ciclo PHBA, es decir, está claramente definido el qué, el cómo, el cuándo y de qué manera voy a medirlo. Eso es sistematicidad. Sistematicidad es que cumpla el ciclo de mejora. ¿Me dice el qué voy a hacer? Sí, está el documento y aquí dice qué es lo que tengo que hacer. Me dice el cómo, está la descripción del paso a paso. Me dice quién lo va a hacer, el responsable. Me dice el cuándo, con qué frecuencia se va a hacer y me va a decir cómo lo voy a medir. Eso es sistematicidad. Sistematicidad es que cumpla el ciclo PHBA a la hora de estandarizar el proceso, ¿sí? Un plan también puede tener sistematicidad. El qué, cómo, cuándo, dónde, de qué manera voy a medir ese plan. Eso hace parte del enfoque. Hay un plan, hay un procedimiento, hay un manual, hay una política. En fin, todo eso tiene que describirme en el ciclo PHBA. No sé si esa parte ya ahora nos queda un poco más clara. Listo. Entonces, quisiera preguntarle ahora a Carmen, que ya está más concentrada, ¿qué entendió por proactividad? Bájale. Lo que quiere decir proactivo es que cada día vayamos mejorando, si enfocamos algún problema, observamos algún problema, tratar de mejorar eso, o sea, que no dejemos que las cosas pasen, sino que tratemos de mejorar día a día. Bueno, fíjense que a veces nos tendemos a confundir, pero siempre tienen que mirar la dimensión que estamos evaluando. El enfoque. Ya les dije que enfoque es el documento, la directriz, la política, el manual. Entonces no es solamente decir que proactividad es no dejar que sucedan las cosas o cuando se presente el problema, sino que quiere decir que la estandarización de los procesos no sean reactivos. Cuando haya sucedido algo es que yo voy a documentar el proceso. No, es que apenas que sucedió esto es que yo voy a implementar esto. No, sino que en la mayoría de los casos lo que se busca es que sea de manera preventiva, proactiva, que cada día estemos evaluando el estándar que tenemos, el documento, y con base en los resultados vayamos mejorándolo para evitar que riesgos se materialicen o que tengamos mejores impactos en los resultados. Eso es la proactividad. Ingeniero Carlos, buenos días. La palabra proactividad nos lleva siempre a anticiparnos a algo, para evitar precisamente tener que estar reaccionando cuando el problema se presente. De acuerdo, doctora, así es. Tiene que ver mucho eso, anticiparse, y para anticiparse tengo que estarlo evaluando de manera continua, ¿sí? Una vez vayamos teniendo resultados, la idea es que con base en esos resultados podamos ir ajustando los estándares que tenemos, ajustando la documentación, los procesos, para lograr garantizar los resultados que se esperan.
Y finalmente el ciclo de evaluación y mejoramiento, como les venía comentando, está enfocado en asegurar de que se mejore el proceso, se mejore la estandarización del proceso de manera continua. Les decía que esto tiene que ver mucho con los versionamientos. No es que apenas estamos en la primera versión o apenas tenemos un mes de implementado o documentado este proceso y todavía no hemos tenido resultados. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que estamos en una fase de transición, una fase incipiente de implementación de este proceso, ¿no? Pero si ya tenemos ese estándar y ya tiene varios versionamientos, ¿no? Estamos en la versión 5, versión 6, esto nos va a dar cuenta de que el ciclo de evaluación y mejoramiento del estándar está siendo, digamos, teniendo un mayor desarrollo. ¿Listo? Entonces, ya que conocemos el enfoque, nos vamos a ir a la implementación. La implementación es más sencilla. Como les decía, la implementación se ve desde el grado en que se ha desplegado y se ha evaluado la apropiación de conocimientos al interior de la organización. ¿Sí? Y hacia las partes interesadas, que pueden ser los usuarios, los clientes, los proveedores, los contratistas, etc. Entonces, la primera variable es despliegue en la institución. La variable de despliegue en la institución, como les decía, hace mención al interior de la empresa. Pero eso dice, la implementación está más avanzada en áreas clave, ese es el 3. La implementación está más avanzada y no existen grandes brechas con otras áreas. Es decir, que sí se nota que se ha desplegado, pero no ha tenido una cobertura en la mayoría de las áreas, sino en áreas clave. ¿Sí? Si ya me voy al 4, miren que dice, se ha desplegado en todas las áreas, sin brechas significativas en áreas de soporte o en áreas de apoyo. Si tiene que ver con un proceso como el de deberes y derechos, uno dice, bueno, la mayor parte debe estar relacionado con los profesionales de la salud y los operativos. ¿Para qué el de tecnología? ¿Para qué el de talento humano? ¿Para qué el de administrativo va a conocer esos deberes y derechos? Pues resulta de que todos hacemos parte integral de la prestación de los servicios y entre más le lleguemos desde el despliegue del proceso a todas las áreas, pues más impacto voy a tener en los resultados que se esperan. Y finalmente el 5, miren, la implementación del enfoque es amplia continuamente para cubrir nuevas áreas. Es decir, ya no solamente todas, sino que en la medida en que vienen llegando nuevos procesos, nuevas áreas, nuevo personal, se integra la información y se despliega de manera integral a todos los interesados. ¿Sí? Si me voy al 2, dice, la implementación se da en algunas áreas operativas principales y existen brechas muy significativas con los procesos importantes. Y si me voy al 1, el enfoque se ha implementado en algunas áreas, pero se refleja su debilidad, es decir, que la gente no tiene la apropiación consistente con relación al proceso que se ha desplegado. ¿Listo? Y ya cuando me refiero a despliegue al cliente interno y externo, me refiero sí al usuario, a la liga de usuarios, a los proveedores, a los terceros, a las áreas corporativas y a todas esas partes interesadas que confluyen alrededor de ese proceso. Entonces, aquí dice, en el 3, hay evidencias de implantación parcial del enfoque en clientes con un grado mínimo de consistencia, es decir, que sí se evidencia el despliegue, pero no se evidencia que las personas tengan o reconozcan la información que se les ha dado. Por ejemplo, acá hay personal de Solmex. La idea es que que es el proceso de autoevaluación que se está desplegando para nuestros queridos terceros, equipos y aliados estratégicos, pues la idea es que no sea somero o más o menos entendí, sino que entre mayormente ellos comprendan, ¿sí? Va a ser de mayor efectividad la evaluación, ¿sí? Miren lo que dice acá, dice, se despliega en la mayoría de los usuarios y es medianamente consistente, es decir, que las personas comprenden. Cuando dice consistente, es que la gente sí le está quedando clara la información. Y finalmente, el enfoque se da en la totalidad de todas las partes y es totalmente consistente, es decir, que ya se ve que la mayoría de las personas comprende adecuadamente la información que se está dando a conocer. Si me voy al 2, dice, sí se evidencia el despliegue en pocos clientes, pero no hay consistencia. Es decir,
se le dio un flyer, se le dio un folleto, se le está mostrando en el televisor, pero no sabemos si esa información le está quedando clara a la persona o si realmente está siendo útil para el proceso. Y finalmente el enfoque no se despliega a ninguno de los clientes ni partes interesadas. Entonces, creo que este es más sencillo. Entonces no voy a entrar en detalle, es básicamente qué tanto se ha desplegado y qué tanta claridad y comprensión tienen las partes interesadas cuando se ha desplegado la información. A la hora de hacer la autoevaluación, no es solamente decir ahí en la reunión, sí se ha hecho. No, ya los que tienen experiencia en la autoevaluación se han dado cuenta de que hay que mostrar datos, evidencia. Sí se ha dado el despliegue, ¿a cuántos? A 200 colaboradores sobre 310 que tenemos, es decir, le hemos llegado al 90%, hemos impactado al 30% de nuestros proveedores, se les ha llegado al 70% de los usuarios con charlas, se les ha brindado 200 capacitaciones con evaluación por encima del 80% en más del 90% de los colaboradores, etcétera, etcétera. O sea que hay que traer datos. Listo. Y finalmente, tenemos la dimensión de resultados. En la dimensión de resultados tenemos 5 variables que se califican. Estas 5 variables son las siguientes: pertinencia, consistencia, avance de la medición, tendencia y comparación. Entonces, pertinencia quiere decir que hay datos que demuestran desempeño en algunas áreas clave, es decir, que ya comenzamos a hacer mediciones, ¿sí? No solamente aquí ya es que hayamos desplegado y que tengamos el estándar, sino que ya tenemos un indicador, una estadística, un dato que me permite evaluar qué tanto voy progresando con respecto al estándar, ¿sí? Aquí me dice con impacto o con buen desempeño en áreas clave. El 4 me dice que eso que yo estoy midiendo, que es pertinente, es decir, que cumple los propósitos para dar cuenta del estándar. Es decir, por ejemplo, si estamos en el estándar de deberes y derechos, que es el primero, pues yo no puedo decir solamente que un dato es, no es que yo hago charlas en salas de espera. Pues eso es como muy amplio, muy abierto y no me dice y no me da cuenta qué tanto está impactando en los deberes y derechos. Mientras que si yo digo, no es que yo estoy dando charlas en salas de espera de deberes y derechos y ya he hecho 50 charlas en el último año y de esas 50 charlas he impactado a 30.050 usuarios y de esas 30-50 con un indicador en la encuesta de satisfacción, más del 90% afirman que comprenden los deberes y derechos. O sea, ya es un dato más pertinente, más específico y nos permite ver la relación en cuanto a la estrategia contra los resultados que se esperan de esa estrategia. Entonces, entre más pertinente, entre más claro el indicador sea acorde a lo que a los propósitos del estándar, más calificación voy a tener. Entre más ambiguo, más genérico o incluso entre menos datos se tengan alrededor de la medición del estándar, menos calificación voy a tener. Consistencia, por su parte, es que los logros que se han causado, es decir, ya no es solamente medir, ya comencé a medir, ya comencé sistemáticamente a tener mediciones periódicas, pero ¿qué pasa? La idea es que vayamos causando una mejora en el tiempo, es decir, el comportamiento de los datos demuestran haber cambiado de manera positiva en el tiempo. Si antes eran 2, pasé a 4, si antes eran 4, pasé a 6, y así, o me he mantenido por encima de la meta que hemos decidido. Eso es consistencia. Lo que yo hablaba la vez pasada de que tenemos carruseles, tenemos montaña rusa, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. ¿Sí? Eso es consistencia, que los resultados que se van presentando
son acordes a las mejoras que se han hecho o a las acciones que se han implementado para lograr estar por encima de las metas esperadas. Entre mejores resultados hemos tenido continuamente en el tiempo, mejor resultado vamos a tener en la calificación. Entre menores resultados, pues vamos a tener menor consistencia. Cuando hablamos de avance en la medición, nos referimos que los indicadores demuestran tendencias positivas gracias a planes de acción que se han implementado, ¿sí? Avance en la medición es que ya se está monitoreando de manera continua, ya la consistencia no se ve mes a mes o día a día, sino que ya se mantienen continuamente en el tiempo, ¿sí? O sea que ya el avance en la medición quiere decir que ya no hay ni siquiera un solo indicador, sino hay más indicadores. Ya no solamente los medimos de manera anual, sino ya hemos mejorado la frecuencia de medición. Ya no lo hacemos trimestral, sino que ya lo tenemos mensual o lo tenemos semanal, o ya tenemos un tablero de BI que nos los muestra diariamente, que se actualiza. En fin, eso es avance en la medición, que hemos tenido mejoras progresivas en la forma de medir eso que está contemplado en el estándar. Si me voy a la tendencia y me parqueo en el 3, dice, se presentan tendencias de mejoramiento de algunos factores. Cuando yo hablo de tendencia, ya no estoy hablando de meses, estoy hablando de años. Es decir, si comparamos el año anterior con este año, hemos visto una tendencia positiva de la medición o de los resultados frente al estándar. Oye, es que el año pasado teníamos un promedio de 5 y ya este año tenemos un promedio de 10, de 15, o si es a la inversa, que si es negativo. Bueno, antes se nos presentaban 2 caídas por cada 1000 usuarios, ya tenemos solo una caída por cada 1000 usuarios atendidos. Entonces la tendencia me habla en periodos de tiempo donde ya ha tenido madurez la medición y que responden a mejoras que he implementado en relación al estándar. Sí, eso es tendencia, es decir, si yo tengo un indicador que solamente tiene 2 meses, o 3, o incluso 6, pues no puedo hablar de tendencia porque apenas está incipiente la medición. Pues ya yo tengo en otros casos mediciones de más de un año, donde yo puedo dar cuentas, o incluso mediciones de más de 6 meses, donde ya yo puedo dar cuentas de que hay unas tendencias gracias a la implementación de mejoras sobre el proceso. Entre mejores resultados históricos, mejor calificación voy a tener en la variable tendencia. Y finalmente, en comparación, ya comparación es la meca del mejoramiento y es cuando yo comienzo a compararme con un tercero, con alguien externo a mi proceso, porque también hay comparaciones internas, es decir, entre procesos. Les voy a poner un ejemplo, el proceso de seguridad del paciente que se lleva en hospitalización es uno de los que mejor se tiene y resulta que desde riesgo cardiovascular deciden hacer una referenciación con el proceso de hospitalización para ver cómo lleva X o Y proceso y eso se documenta y tiene un resultado deseado. Pero así como también hay puntos de referenciación internos, hay puntos de referenciación a nivel local, a nivel departamental, nacional e incluso internacional sobre las mejores prácticas con respecto al estándar que estamos evaluando. Nosotros desde Salud Social hemos hecho esta labor en algunas prácticas independientes, en algunas prácticas que si bien no han sido las más formalizadas, hemos tenido ahí todavía algunas brechas de desempeño, sí dan cuenta de que estamos comenzando a hacer procesos de referenciación para implementar mejores prácticas en nuestros procesos. Entonces, ahí culminaría la parte de resultados. El día de hoy, pues, nos estamos centrando en revisar uno a uno las variables que se tienen en cuenta para calificar la parte cuantitativa. Ustedes se darán cuenta de que evaluar un estándar no tomará más de 5 minutos. En algunos, de pronto, por la lectura nos extenderemos un poco más,
pero el promedio es 5 minutos por estándar. Esa es como nuestra meta. Y de pronto ustedes lo ven acá como miércoles, esto se va a demorar y tendremos que leer. No, ya cuando comencemos a hacerlo en la práctica, ustedes se darán cuenta que no, que la idea es ir específicamente a lo que necesitamos conocer. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto en el enfoque, esto en la implementación y esto en los resultados. Listo, pasemos a la evaluación cuantitativa. Para lo de la evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa, quiero decirle que es un ejercicio independiente. Aquí no se evalúa, no se hace una sola evaluación por todo. Es decir, no, ¿cuánto vamos a colocar? Levanten la mano los que dicen 3, los que dicen 2. No. Aquí la evaluación se hace individual. Cada uno va a tener acceso a un formulario en Google, ¿sí? Cada uno va a tener acceso a un formulario en Google. Voy a mostrárselo más o menos para que sepan más o menos a lo que me estoy refiriendo. Este es cualitativo. Vamos a tener un formulario en Google como este que les estoy mostrando acá. ¿Listo? Donde vamos a seleccionar nuestro nombre. Vamos a seleccionar el estándar que vamos a evaluar. Se hace de manera incremental del 1 en adelante. Y una vez hayamos hecho esto, pasamos a escribir aquí la fortaleza y escribir las oportunidades que van generándose de una mesa de trabajo, de lluvia de ideas, en fin, para tener. Listo, entre todos debemos conciliar cuál es la oportunidad de mejora o cuáles son las oportunidades de mejora. Mínimo 1, máximo el número que nos puedan surgir. Igualmente vamos a tener un formulario en Google para hacer la calificación cuantitativa. Igualmente le colocaremos nuestro nombre, el estándar que estamos calificando y enseguida pasamos a hacer desde el enfoque, bueno, cómo nos fue en sistematicidad y amplitud, proactividad, evaluado y mejorado. Voy enseguida a la implementación, despliegue, apropiación y voy a resultados, pertinencia, consistencia, avance de la medición, tendencia y comparación y ya ahí terminaríamos el ejercicio de la autoevaluación. ¿Sí? Hemos pronosticado tiempos por cada grupo de estándares para que nos vayamos también sensibilizados de que hay ejercicios que pueden tardar más que otros, ¿sí? Los que más demoran son los ejercicios de PACAS, por cuanto son los que tienen más estándares, y por lo general estos pueden demorarse un día y un poco más, ¿sí? Es decir, 8 horas o máximo 10 horas para calificar los 58 estándares de PACAS. El resto de los equipos, pues básicamente tiene un tiempo máximo de 4 horas. DIG, por lo que son 2 grupos de estándares, tiene una duración máximo de un día para la calificación. Entonces, ya con esto quisiera cerrar para darles un resumen de lo que es el proceso de autoevaluación. Básicamente es un ejercicio que busca comparar lo que tenemos contra unos estándares que están contenidos en un manual de referencia de mejores prácticas a nivel internacional alrededor de la salud. Esta autoevaluación se hace de 2 maneras. Primero se hace una autoevaluación cualitativa para identificar fortalezas y para evaluar y para identificar oportunidades de mejora. Las fortalezas son esas cosas que demuestran desarrollo con respecto al estándar y que la idea es que tengan una alineación con el enfoque desde los documentos que tenemos, desde el despliegue, desde las estrategias para dar a conocer la información y desde los resultados, los indicadores, datos, estrategias de medición con los que se mejoren continuamente los procesos. ¿Sí? Y las oportunidades de mejora es esa brecha o es eso que nos hace falta para mejorar el estándar. Una vez hemos hecho la evaluación cualitativa, pasamos a la evaluación cuantitativa que se hace a través de la hoja radar,
que tiene 3 dimensiones: enfoque, implementación y resultados, y que su calificación va de 1 a 5, donde 1 ya vimos que es el menor desarrollo del estándar, y el 5 es el que demuestra mayor desarrollo del estándar. Con base en las oportunidades de mejora, se formulan planes de acción que lo que buscan es que al siguiente ciclo la calificación sea cada vez mayor, ¿sí? Porque al final esto nos debe dar una nota, ¿sí? Una nota que nos acerque cada vez más a esa calificación superior. Para hacer la autoevaluación de la hoja radar, y esta es unas últimas recomendaciones que les iba a decir, a todos se les va a enviar la hoja radar, y les pedimos que previo a la autoevaluación lean sus estándares, ¿sí? Léanlos, repásenlos, repasen el inventario de fortalezas que tienen. O sea, no vayan de cero a la autoevaluación, porque eso nos hace perder tiempo y de pronto nos va a hacer como miércoles retrasar un poco el ejercicio, y es por eso que nos demoramos un poco más. Entonces, vayan con la lección estudiada. Esta presentación se las voy a compartir para que también ustedes repasen y vayan con conocimiento de causas al ejercicio. Y cuando estemos en la hoja radar, pues la idea es que al principio va a ser un poco más lento, pero en la medida en que vayamos adaptándonos a la calificación, pues ya se va a hacer un poco más rápido la calificación de los demás estándares. ¿Listo? Eso es todo lo que le quería contar el día de hoy. No sé si tengan preguntas. Estoy abierto para escucharlos. Carlos, bueno, en parte acá, de parte mía y de mi equipo, primero que todo, pues darte las gracias por este espacio. De una u otra forma, pues, aunque ya hemos venido trabajando durante varios años en el tema, pero nunca está de más estos refuerzos, estas actualizaciones, que de una u otra forma nos llevan a ser mucho más críticos y dar hacer una buena autoevaluación. Y cuando digo buena, no es en el sentido de que nos pongamos puntajes más altos, sino que seamos más críticos, porque finalmente es una evaluación interna que nos conlleva a la mejora para que nos vaya bien cuando venga el ente evaluador. Entonces, eso era como lo que quería aportar, pues darte las gracias por este espacio, ¿viste? Gracias, Eddie. Gracias, Eddie. Esa es la idea, que podamos aprovechar el espacio de capacitación para que todos vayamos enfocados y sea un ejercicio provechoso para todos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún aporte que hacer para cerrar. Listo, parece que no. Entonces, Sí. bueno. Muy bien, Inge, muchísimas gracias por esta actualización. Gracias, León. Gracias, Inge. Súper. Del 6 al 9. Bueno, mira, Alice. Gracias. Bueno, equipo, entonces, Muy bien. ingeniero, adelante, qué pena. No, Carlos, agradeciendo por el espacio. Gracias a ustedes por estar acá presentes. Y bueno, ya esta semana tenemos los primeros equipos de autoevaluación, día 9 y 10. Ya Sandra les estará haciendo el recorder y las horas en el transcurso de la semana. Váyanse preparados con el material. Y la idea es que sea un espacio donde estemos enfocados en el ejercicio, ¿sí? Les pedimos que traten de coordinar sus agendas con tiempo, ¿sí? Porque en ese espacio la idea es que pues, no sea interrumpido, sino que podamos enfocarnos y dedicarle para que nos rinda todo. Entonces traten de organizar con sus equipos, quienes estén reemplazando en los horarios donde se va a hacer el ejercicio de la autoevaluación. Entonces con esto me despido y les deseo una feliz tarde a todos. Gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero Carlos. ¿Ah? Vamos, Carlos, que te Feliz tarde, muchas Bye, gracias. Madrid. Inge, gracias, estuvo muy buena la sesión educativa.